La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, vamos a dar inicio. David, porfa, bájale un poquito a mi micrófono. Vamos hoy, así como decía Glorita en la oración, lo que Dios viene haciendo, lo que Dios quiere hacer con respecto a la tarea, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, que el Señor ha dejado dispuesto para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones, podamos disfrutar de la gloria, de la gracia del Señor. Durante un tiempo ya nosotros hemos venido hablando de lo que es la tarea o la función de un profeta. Si bien es cierto, como en la antigüedad, así como era, pues ese fue para ese tiempo, y he venido, digamos, como estudiando, como dándome cuenta de tantas cosas que el Señor me ha venido enseñando a través del escudriñar de la palabra, a través de los ayunos, a través de las conversaciones, digamos, que he tenido la oportunidad de tener con el Señor en las madrugadas, a través de sueños, a través de visiones, donde el Señor me ha venido enseñando cosas que son importantes para nosotros, para poder entender muchas cosas que están en la palabra de Dios y que, como yo siempre he dicho, que de pronto para algunos todavía está como con el velo, todavía nos cuesta trabajo entender, pero que llegará el momento en que Dios nos da la oportunidad de entender a cada uno lo que Dios nos quiere mostrar y lo que Dios nos quiere enseñar. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de lo que es el profeta, el llamado para que esta persona que ha sido elegida, que ha sido seleccionada por el Señor, pueda cumplir una tarea de llevar un mensaje, una enseñanza, una palabra para prevenir, una palabra de sanidad, como era lo que habíamos visto, una palabra de pronto para alguien que está viviendo una situación económica. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de ver que Dios utiliza al profeta de muchas formas y maneras. Pero para que una persona pueda llegar a ser usada como profeta del Señor o como enviada del Señor, pues se tiene que dar una circunstancia, se tiene que dar un sinnúmero de cosas para que nosotros podamos ser enviados, para que nosotros podamos ser esas vasijas de honra, esas vasijas que el Señor necesita para que podamos llevar un mensaje a una persona, a una familia, a una nación o a la congregación. Dios siempre nos está dando la oportunidad de enmendar, Dios siempre nos está dando la oportunidad de ser perdonados debido al pecado que se pueda estar moviendo en estos tiempos. Yo voy a hacer una introducción
con respecto al llamado de Abraham, para que podamos entender por qué Dios llama a una persona y que a partir de esa persona trae un gran propósito, trae una gran tarea, una responsabilidad para una familia, para una nación, para una congregación o para cada uno de nosotros en particular. Así como yo siempre les he dicho y confirmo de que servir al Señor no es fácil, de que caminar con el Señor no es nada fácil, sobre todo, hermano, porque cuando Dios está procesando a su pueblo es duro. Y digamos en estos tiempos donde estoy leyendo Isaías, estoy leyendo Zacarías, me he dado cuenta que allí hay grandes enseñanzas, que allí hay cosas que no sabía que existían, a pesar de que lo había leído, pero hasta ahora como que le voy encontrando la puntica a la madeja enredada para mí, pero el Señor ya sabe por dónde lleva el agua al molino. Pero fíjese algo, hermano, y aquí es que entendamos, digamos, el proceso que cada uno de nosotros tenemos. Porque en el ayuno, creo que fue del viernes pasado, y en el ayuno de hoy, leyendo la palabra me encontré con cosas que hace referencia con el trato que Dios tiene con aquel que ha sido llamado para hacer una tarea específica. La tarea o la palabra me enseña desde el principio, que es lo que Cristian nos ha venido enseñando acerca de la semilla, del sembrado, de las especies y de todo eso. Eso tiene una finalidad y eso tiene una gran enseñanza. Porque resulta que leyendo Isaías, encontré algo que el Señor dice: yo Jehová tu Dios, soy el que te voy a instruir, te voy a dar instrucciones y yo te voy a enseñar qué es caminar en lo recto. Cuando uno lee eso en la palabra, a uno le pasa como escalofrío. Y uno dice, uy, y el Señor mismo dice que Él es el que nos va a enseñar, que Él es el que nos va a instruir, que Él es el que nos va a llevar a que caminemos en la justicia de Dios. Y leía en esta parte de la escritura donde decía que le decía a la persona que cultivaba o hacía una comparación del eneldo, el comino y el trigo. Y él decía, no puedes trabajarlo de la misma manera, porque con varita es el eneldo y con madera es el comino y el grano de trigo es con trillo. Y yo me pasé escalofrío y yo decía, ¿y esto qué quiere decir? Y cuando me puse a escudriñar cada una de esas cosas, encontré que el trato de Dios para cada una de nosotros es diferente. Pero una cosa sí usted esté segura. De una forma usted esté segura que la formación, cualquiera que sea su llamado, cualquiera que sea nuestro servicio al Señor, siempre va a ser con golpes. Siempre va a ser con golpes. Porque la palabra decía que había que golpear con varita el eneldo. Y me puse a mirar qué era el eneldo. Y me puse a mirar que es una hierba que se hace agua aromática y que las semillas sirven, que tienen una función de sanidad, pero que el eneldo como hierba aromática, como hierba medicinal, hay que tener cuidado para usarla porque no es bueno si se usa en demasía. Y decía que el comino no es con varita, es con madera, o sea, es como cuando se pila el arroz,
Y uno mira que todas las semillas tienen que pasar por un proceso duro de golpes. Y si usted mira el trillo, cómo se trilla el trigo, y miraba a qué hace referencia el trillar, y eso es una madera que tiene una serie de espacios, y entre los espacios hay unas sierras. Y en la medida que se va haciendo el movimiento de las maderas, las sierras van abriendo y van sacando aparte las cáscaras y aparte el trigo. Y yo decía, Señor, qué difícil y qué es duro. Y cómo cada una de las cosas que Dios creó, cada uno tiene su forma y su manera de cómo va a ser tratado, de cómo se va a sacar el mejor uso de ese producto, de esa semilla o de ese animal. Porque fíjense que para poder comer pollo, el pollo tiene que pasar por una serie de sacrificios, ¿cierto? El pollo tiene que ser pasado degollado o ahorcado o no sé qué, y luego pasa por una serie de procesos, ¿para qué? Para que nosotros podamos comer pollo. Igual la vaca, igual cualquier otro tipo de producto. Fíjense que el Señor Jesús dice en un salmo que Él tenía que recibir golpes en su espalda para que las enfermedades quedaran en el cuerpo de Él. Y siempre uno ha visto y siempre uno ha analizado que el que le sirve a Dios no es fácil, porque tiene que pasar por muchas dificultades y por muchas adversidades. Y tiene que vivir muchas situaciones que nos hacen llorar, que uno dice, pero usted se equivocó, Señor. Y cuando leía también esta mañana, que no sabía, yo decía, Señor, la verdad que uno lee la escritura y a veces uno lee pero no entiende, o usted lee y pasó por encima porque ni siquiera leyó con comprensión de lectura. Y cuando leía esta parte de la escritura, donde habla de la mujer sentada en la efa, yo decía, Señor, ¿eso qué quiere decir? Y cuando me puse a escudriñar, encontré que es lo que el Señor nos está dando en este día de hoy. Porque dice que la mujer representa el pueblo de Israel o representa la iglesia. Y dice que la mujer está dentro de una medida, dentro de un canasto, dentro de una vasija y tiene una tapa. Y cuando se le quita la tapa, dice que el profeta vio a esa mujer y que cuando me puse a analizar cada una de las cosas, decía que lo que había ahí, la efa, es una medida, ya sea en litros o ya sea en libras de peso. Y hace referencia a la mentira y hace referencia a la comercialización con mentiras que tienen los que trabajan en el comercio. La falsedad de la pesa y las mentiras con las que se engaña a aquel que viene a comprar el producto. Y eso hacía referencia a ¿qué? A la comercialización que se tiene con respecto a la palabra de Dios. Y se habla del sacerdocio que vende la palabra, que le ha puesto un valor a la escritura. Y por eso el Señor dice que a esos que traen mentiras, que traen falsedad, que engañan el corazón del pueblo, que engañan el corazón del afligido, del necesitado, Dios vendrá de acuerdo a la gravedad de su problema. Dios utilizará la varita, el palo, el trillo, utilizará el crisol o utilizará el horno, la hambruna o cualquier cosa que Dios crea conveniente, que es necesario usar. Y yo decía, Dios mío, Señor, porque el pueblo de Dios necesita ser probado. El pueblo de Dios necesitamos pasar por una serie de situaciones duras y difíciles con una sola razón, que es lo que está buscando Dios, que hay en su corazón con respecto a Dios. Por eso el Señor dice, yo lo voy a llevar y lo voy a probar.
Porque necesito pesar lo que hay en su corazón. Necesito saber lo que hay en su corazón. Y para poder saber lo que hay en su corazón, entrarás en pruebas donde vas a ser golpeada, donde vas a ser atribulada, donde voy a usar el crisol, donde voy a usar el horno, donde voy a usar el desierto, la hambruna, la pandemia. Voy a usar cualquiera de mis herramientas porque necesito pesar su corazón. Porque necesito pesar qué hay allí. Y cuando nos vemos en estas situaciones, cuando nos vemos en estas circunstancias, de nuestro corazón habla la boca. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Pero por qué estoy pasando esto? Si yo hago esto, si yo pongo, si yo subo, si yo hago, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros cuestionamos lo que estamos viviendo, Dios está diciendo, ahí hay, y ahí está lo que hay en su corazón. Y yo lo entendí, yo le decía, Señor, esto es difícil. Por eso, vuelvo y repito, no es nada fácil estar con el Señor. Porque entraremos al reino aquellos que, como yo le decía esta mañana al Señor en la oración, yo quiero, Señor, que cuando tú peses mi corazón, tú no me encuentres falta. Que no me pase como Daniel en los reyes, que pesó el corazón, pesó las acciones y fue hallado falto. Y yo le decía, yo no quiero, Señor. Dígame qué me hace falta. Porque yo no quiero ser hallada falta, Señor. Y por eso, hermanos, son las pruebas duras, difíciles, complicadas. Y algunos estaremos siendo tratados con varita, con palo, con hambruna, con enfermedad, con aflicción, con dolor, porque el Señor necesita saber, no Él, sino Él necesita que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Porque en medio de la dificultad, en medio de las situaciones, es como nosotros vamos a decir qué hay. Como el Señor le preguntaba a Malaquías, ¿estás cansado de mí? ¿En qué estamos cansados? ¿Me ha robado? ¿En qué me ha robado? ¿Dónde está tu Dios? ¿Pero por qué a mí, Señor? Si yo hago esto, yo pongo aquí, yo subo allá. Porque el Señor está sopesando y el Señor está mirando qué hay en nuestro corazón. Y cuando estamos siendo apretados, cuando estamos siendo golpeados, cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo pasados por el molino, por el crisol, cuando estamos siendo llevados al horno, ahí es donde el Señor dice, ahí es donde yo sé qué hay en su corazón. Ahí es donde yo voy a saber y mostrarle a usted qué es lo que hay en su corazón y sobre eso tienes que trabajar. Y yo decía, Dios es duro, difícil, claro que sí, hermano. Y uno dice, a mí ni amarrado, ni a empujones me llevan. Ah, no, pero el Señor sí. Resulta que Dios sí trabaja de esa manera. Él nos presiona, Él busca la forma y la manera, porque nosotros no podemos entrar al reino si en nosotros no hay santidad. Porque el Señor dice, es que yo te voy a enseñar lo que es recto. Pero ¿cómo te lo voy a enseñar? A través de todas estas dificultades, a través de todo lo que estás viviendo, a través de todas las situaciones, es como tú vas a ser limpio, es como tú vas a ser sanado, es como tú vas a ser lavado y purificado para que puedas entrar en el reino. Y resulta que dice aquí, a partir de hoy daremos inicio al estudio de los profetas de Dios y el propósito de redención sobre la tierra, para establecer nuevamente la relación de amistad con el pueblo como hijo de Dios. El llamado para hacer una obra para Dios y para redimir al pueblo. Le hablaba a Manuelito y le preguntaba por la salud de la hermana Elvira. Y de pronto todas estas situaciones que ha vivido cada uno de ustedes, de robo, de pronto de accidentes o cualquier cosa,
Yo le decía a Manuelito, yo veo que todas estas situaciones que está viviendo el pueblo de Dios es porque la redención se acerca. Es porque el Señor va a enviar por nosotros. Entonces, ¿qué hizo el faraón con respecto al pueblo? Lo oprimió, lo afligió, tomó decisiones contra sus hijos, tomó decisiones con ellos, contra ellos, porque venía el Redentor. Venía aquel que iba a dar la batalla y la lucha para poder sacar al pueblo a una condición de desierto, porque todos iremos al desierto, hermano, porque en el desierto, allí el Señor va a probar el corazón de aquel que ha sido llamado a servirle al Señor. Todos nosotros entraremos, pasaremos por el desierto, por las aguas, por el hambre, por la enfermedad, por la necesidad, por cualquier necesidad o por cualquier situación, de acuerdo al propósito que el Señor tenga con nosotros. Y se acerca nuestro Redentor, se acerca nuestra redención, porque Jesús lo dice. Jesús dice, cuando oigáis de guerras, no estamos en guerras. Cuando venga la hambruna, ya no hay hambruna, hermano. Cuando venga tal cosa, listo, todo lo estamos viendo. Dice, no tenga temor, no tengan temor, porque su redención está cerca. Y dice la Escritura, vamos a buscar, hermano, el versículo de Génesis 27, para dar inicio a todo lo que el Señor nos quiere enseñar, para nosotros los que estamos siendo preparados, para nosotros los que estamos siendo instruidos para poder llevar la palabra o poder entrar en esa perfección, en eso recto que el Señor quiere con nosotros. Dice Génesis 27, ahora pues, devuelve la mujer a tu marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás largamente. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Fíjense que en una de las enseñanzas, y de pronto en mi preguntarle al Señor, cuando Él una mañana me dijo, el primer profeta fue Abraham, y luego vino Moisés, y cada uno de ellos tuvo un trato, porque venía con una tarea específica. Y por eso nosotros vamos a estudiar la forma y la manera como el Señor está llamando a su pueblo, la forma y la manera como el Señor está preparando a su ungido, la forma y la manera como el Señor está preparando a aquellos que hemos sido llamados a vivir en la gloria, a vivir en el reino venidero. Fíjense que cuando iba al hebreo y buscaba la palabra profeta ahí en la parte de la Biblia interlineal, encontré que está escrito como Naví. Porque si usted en otras partes, usted va a encontrar la palabra profeta como vidente y se escribe diferente. Va a encontrar la palabra como portavoz, como mensajero, como enviado. Y en cada una de esas partes donde me habla la Escritura tiene una forma diferente de escribir. Pero la función es la misma, solo que en el momento el Señor o la palabra se escribe diferente, pero el objetivo es el mismo. Traer un mensaje. Y dice ahora. Fíjense que esta palabra ahora, en muchas oportunidades y en muchas partes de la Escritura nosotros la encontramos. Y hace referencia en este mismo momento. En este momento en el que tú estás escuchando o estás escribiendo en la palabra. Es igual a lo que nos hablaba el doctor el domingo en Romanos 8. Cuando dice ahora. Porque cuando la Biblia me está dando esta palabra de ahora, me está diciendo en este mismo momento, en este mismo instante, en el que estás siendo oidor de la palabra,
en el que estás escribiendo, es necesario que lo pongas por obra, que prestes atención a lo que el Señor le está diciendo. Porque aquí el Señor le estaba hablando a Abimelech, porque se habían tomado a la esposa de un siervo del Señor. Y cuando uno entra a estudiar, hermano, desde el principio, porque el domingo antepasado en la madrugada fue cuando el Señor me dijo, vas a empezar a enseñarle cómo es el llamado, pero desde el principio, para que la gente sepa por qué yo llamo al profeta, por qué es el tiempo del pastor, por qué es el tiempo del evangelista, ¿por qué? Porque las situaciones son diferentes. Y dice que es muy importante tener muy en claro que cuando Dios llama a una persona a su servicio, para Él es importante el tiempo, el lugar, las personas y todo lo que va a rodear la persona que ha sido llamada a cumplirle una tarea al Señor. Dios tiene todo dispuesto. Dios tiene todo armado ¿para qué? Para que esa persona que ha sido llamada cumpla el tiempo, el lugar, la tarea, el proceso a la cual el Señor lo ha llamado desde el vientre de la madre, como nos dice Jeremías. Y dice el Señor que todo debe estar listo, todo debe estar preparado, todo debe estar alineado para que todo se cumpla. Por eso si a nosotros el Señor nos dice que vayamos ahorita a orar por alguien y dice, no, voy mañana, no, es ahora porque todo está dispuesto. El corazón, el tiempo, la bendición ha sido preparada para hoy, no para mañana. Y por eso a veces llegamos y llegamos tarde. No, la persona ya se murió. No, la persona ya no está. No, eso era ayer y ahorita no quiero nada. Y nosotros somos los que incumplimos la orden de Dios. Por eso, hermanos, Dios, para cada tiempo, Dios tiene a alguien para que esas generaciones conozcan de Dios, para que esas generaciones conozcan de Cristo. La lucha y la batalla que se tienen en cada una de las generaciones que ha habido sobre la tierra. Dice la historia da inicio con la caída de la raza humana debido a la desobediencia de las primeras criaturas sobre la tierra y sus responsabilidades. Todo comienza. El Señor me decía, todo comienza en el Génesis, en el capítulo 1. Cuando yo creé, cuando yo establecí, cuando yo di reglas, cuando yo di normas, cuando yo hablé para que el mundo, la tierra, el hombre y todo lo que hay allí cumplieran un propósito y una finalidad. Pero la Escritura me dice que el hombre falló. El hombre falló, las personas fallaron. Y hoy aprendí algo. ¿Quién fue la que cometió el error? Ella, ¿cierto? Pero usted sabía que aunque el mundo nos quiera echar tierra, nosotros las que predicamos la palabra, usted no se ha dado cuenta que las veces que Israel fue salvo, ¿por quién fue? Por una mujer. Por una mujer. Israel ha ganado batallas, Israel ha sido salvo del exterminio, porque una mujer se puso al frente, porque una mujer expuso su vida para que el pueblo no fuera destruido. Que el mundo no nos quiera reconocer, eso es problema del mundo, pero la Biblia me dice a mí otra cosa. El hombre que tiene una esposa, dice la palabra del Señor, el hombre que haya una esposa, dice, haya el bien, pero no la benevolencia, sino en la traducción correcta y haya la voluntad de Dios para ese hombre a través de esa esposa. Porque ahí es la unidad entre los dos. Y nosotros somos un regalo o no somos la corona para ese rey. Bueno, los que tienen su esposo.
Nosotros pues tenemos a Cristo, no somos corona de Él, sino somos la gloria para Él. Por eso la esposa debe ser sabia en su caminar con el Señor. Y el hombre tiene que valorar ese regalo que tiene en sus manos, porque esa esposa es la que va a llevar, es la que va a hacer que la voluntad de Dios se cumpla en esa cabeza. Por eso lo dice la Escritura. Y hoy en día, desafortunadamente, no se valora a la mujer porque nosotros no nos valoramos. Usted mira las redes sociales y la mujer muestra todo. Le da igual si muestra o no. Eso es impresionante cómo se ha perdido el valor. Y dice la palabra del Señor, dice, cuando Dios siempre, hermanos, Dios siempre va a esperar a que el pecado del hombre llegue a su colmo. Cada generación tiene unas formas, unas maneras, una cantidad de cosas que tiene que vivir esa generación. Pero Dios tiene un colmo, tiene una estatura, tiene un hasta aquí, tiene un límite para que nosotros cometamos fallas y pecados. Pero cuando nosotros traspasamos ese límite, entramos en la disciplina de Dios. Porque Dios tiene un límite, hermano. No es que usted toda la vida cometa su mismo pecado y usted cree que Dios está feliz. No. Porque la Biblia, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Cuando el pueblo estaba en la parte de abajo de la montaña. Dile al pueblo que no traspase mis límites. Dile al pueblo que si traspasan los límites de lo que yo dije, haré un desastre en ellos. No me interesa si son animales, no me interesa si son personas, pero haré estragos por la desobediencia. Luego Dios tiene un límite para nosotros, hermano. Y nosotros llevamos 10 años, 15 años, 5 años cometiendo el mismo error, cometiendo el mismo pecado, cometiendo lo mismo que el Señor va a decir, hasta aquí. O toma la decisión o yo la tomo por usted. Porque eso me habla la Escritura, hermano. Dios le va a permitir que usted llegue hasta cierto punto. Y si Dios, a través de la enseñanza, de la palabra, de una cosa, de la otra, nosotros no enmendamos, entonces Él dice, hasta aquí te trajo el río. Y ahora es usted y yo. Porque usted y yo traspasamos los linderos del Señor. Y por eso aquí el Señor dice, Dios juzgó la maldad de la tierra. Vino el primer juicio debido a la maldad de la tierra, que fue por el diluvio universal. Dios dijo, hasta aquí llegó el colmo, hasta aquí, como uno dice, ¿sabe qué? Eso ya me tiene hasta aquí. Y como ya me tiene hasta aquí, se acabó, corto, me alejo, me aparto y se acabó. Porque ya llegué aquí al colmo, al límite en que ya no soportamos la situación. Salimos corriendo o mandamos a freír espárragos o la decisión que usted quiera tomar. Y por eso aquí el Señor dice, Dios juzga con agua la maldad del hombre sobre la tierra por medio de un diluvio universal que duró 40 días y 40 noches. Era la prueba. Era el juicio de Dios sobre la tierra, que es lo que nos ha venido hablando Cristian en los programas. Dice, luego Dios establece un compromiso o un acuerdo con Noé para que nuevamente la tierra fuera poblada y continuara con el plan de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que yo le he visto al Señor cuando leo la palabra? ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Por qué Dios está interesado en mí? ¿Por qué Dios está interesado en usted? ¿Por qué Dios está interesado en las personas que están allá al otro lado del canal? Porque Dios quiere un pueblo para Él. Ese es el objetivo. Dios la quiere a usted. Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Porque formamos parte de su grey.
porque formamos parte de su pueblo, porque Él nos ha dado una oportunidad de ser familia de Dios. Y por eso a Él le preocupa nuestro caminar. Por eso Él quiere decir, venga, usted entre en lo recto, en lo correcto, venga, entre, yo la quiero para mí, porque yo estoy haciendo un pueblo para mí. Ese es el objetivo del Señor, ese es el trabajo del Señor. Ahora fíjense que con la situación de Noé, Noé tenía 3 hijos. Y de esos 3 hijos, dice la Escritura que se pobló la tierra. Estos 3 hijos que eran Cam, Jafet y Sem, se pobló la tierra. Pero siempre vamos a encontrar, yo le decía, Señor, la tierra no se corrompe, el que se corrompe es el corazón del hombre. Porque mi corazón es el corrupto, dice la palabra. Mi corazón es el malo. En mi corazón nacen cosas que Dios no quisiera, pero ahí están. Porque lo que aprendimos allá afuera, lo que escuchamos, lo que vivimos, nos lleva a tener una serie de ideas, de pensamientos. Y por eso aquí el Señor dice que Él, después del juicio, bajaron, Dios hizo nuevamente un compromiso con Noé. Y le dijo, ¿sabe que no vuelvo a destruir la tierra con agua? No la vuelvo a destruir. Y Noé, como gratitud, levantó un altar para Dios. Pero miren que en el corazón del hombre siempre está inclinado ¿a qué? A hacer lo malo. La ley de la carne me gobierna, que es lo que habla la palabra, que es lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué la ley de la carne, la ley de mi mente me gobierna? Por una sola cosa, hermano. ¿Por qué el Señor dice en su palabra que la ley es débil? ¿Y por qué tuvo que cambiar unas cosas a pesar de que la ley es buena? Porque la Biblia me dice que la ley es buena, es agradable, dice la palabra, y santa. Luego, ¿quién dijo que la ley me condena y me mata? No, si la ley me está diciendo, si la Biblia me dice que la ley es buena, ¿para quién es? Para el malo. Pero para mí no, la ley nos limita, por eso el Señor colocó límites. No se me pase, no me hagan esto, no se hagan así, no hablen así, no se vistan así, no coman esto. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando que nosotros seamos perfectos. Y si yo me traspaso, viene la disciplina de parte de Dios. Y me decía el Señor, yo decía, Señor, ¿por qué la ley era débil? Si la ley era basada en ¿qué? En sacrificio, ¿cierto? La ley estaba basada en holocaustos. La ley estaba a través de obras y eso no era suficiente. Yo le decía, entonces, ¿por qué, Señor? Porque decía, porque en el antiguo pacto no estaba el Espíritu y el que la lleva a cumplir la ley es el Espíritu. El Espíritu venía sobre la persona que había sido elegida para hacer algo y luego se iba y volvía basados en la ley, basados en los sacrificios, porque el Espíritu Santo no se movía como se mueve en estos tiempos. Por eso la ley es débil y por eso nosotros siempre nos inclinamos al mal si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que more en nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que me guía. El Espíritu de Dios es el que me convence, me enseña, me instruye. Y la ley solamente estaba basada en ordenanzas, en mandatos, en sacrificios. Esa era la ley, por eso dice débil. ¿Por qué? Porque era con sangre muerta, porque era con sacrificio y la misma condición del hombre estaba. Porque se moría el sacerdote y tenía que levantarse otro. Entonces él tenía que decir, voy a sacar a uno que no tengamos que hacer todos los días lo mismo. Por eso el Señor dice, si a mí me gobierna la carne, es porque yo no estoy permitiéndole al Espíritu Santo que more en mí, que trabaje conmigo.
Si usted y yo somos creyentes en el Señor, usted es morada del Espíritu Santo. Nosotros somos edificio de Dios y somos casa de oración. Porque yo pensaba, yo decía, Señor, enséñeme ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Ese trabalengua o esa cosa que uno empieza a buscar, ese rompecabezas. Porque resulta que el Señor dice en su palabra, creo que en Juan 15 dice, permanezca en mí y yo permanezco en ustedes. ¿Ya? Entonces yo le decía, bueno, Señor, sí, tenemos que permanecer en ti. Pero resulta que para que yo pueda permanecer en el Señor, yo necesito permitirle al Espíritu Santo que haga morada en mí. Porque si Él no hace morada en mí, yo no puedo permanecer en Él. Y yo soy morada del Señor porque he recibido la obra de Cristo. Porque me dejo funcionar, porque me dejo trabajar. Y si yo no obedezco las disposiciones o los consejos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obra en nosotros. Por eso la gente sigue siendo igual. Por eso a la gente se le hace fácil cometer pecado. Por eso a la gente se le hace fácil dejar de venir a la iglesia por irse a otras actividades fuera del propósito del Señor. Se nos hace fácil, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no le estoy dejando que actúe, que trabaje dentro de mí. Y si yo no le obedezco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se queda ahí. No obra la justicia, no obra la palabra, no cumple nada. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo, porque yo no estoy obedeciendo. Por eso la ley en la antigüedad decía, no, que la ley es débil por cuanto la carne, bueno, iba y se hacían los sacrificios, se hacía, pero resulta que tenía que volverse a hacer los sacrificios, tenía que volverse a hacer las cosas, tenía que hacer las situaciones. Porque fíjense que si ustedes escucharon el programa de hoy, ¿qué dice el Señor? Y yo decía, Señor, ¿por qué nosotros condenamos al pueblo de Dios? Si el Señor me perdona mi pecado. Si yo cometiera un pecado, el pueblo es el que me enjuicia, me condena, me mata y me bota de la iglesia, como están haciendo ahorita con muchos pastores que llevaban años en la congregación, cometieron un error y los botaron, los sacaron de la congregación. Y fíjense que el mismo Señor que dice en su palabra, ¿a quién es el primero que perdona su pecado? Al sacerdote. Si no vaya a Éxodo, a Levítico 4. Si el sacerdote comete pecado, es el primer a quien Dios extiende su misericordia y su perdón. Al sacerdote que ha cometido un pecado, o lo que dice el Señor, si hizo cosas de las cuales yo dije que no se debe hacer, y usted las hizo, venga, yo lo quiero perdonar. ¿Y qué tienes que traer? Trae un becerro. Haz la obra, haz el sacrificio, haz la expiación, confiese y siga adelante. Pero hoy en día nosotros no tenemos esa misericordia. Nosotros nos matamos y nos sacamos los ojos. Pero mire lo que hace el Señor, hermano. También el Señor dice, si la congregación pecó, venga congregación, venga iglesia, venga pueblo, yo lo quiero perdonar, porque esa es la esencia del Señor. Esa es la esencia de su amor. Cometió pecado, venga, confiese, vuelva a mí, no se me vaya. Y también dice, líder de cabeza de ministerio, cometió pecado, venga que yo lo quiero perdonar. El objetivo del Señor no es que usted se vaya, el objetivo del Señor no es que nosotros condenemos, pero también influye en que el pecador quiere arrepentirse, en que el pecador realmente reconozca su pecado y queremos corregir nuestra falla y nuestro pecado. Pero también el Señor, ¿qué le está diciendo? El pueblo cometió pecado, también el pueblo yo le perdono. Por eso era la cantidad de sacrificios, por eso era la cantidad de animales muertos, de ofrendas, a todo el día eran los sacerdotes
haciendo sacrificios para poner en paz el líder, el sacerdote, el aquel, porque esa es la esencia del Señor. Por eso el Señor en cada una de las generaciones que ha pasado sobre la tierra, Dios siempre ha levantado una persona para que lleve la salvación, para que lleve la palabra, para que le enseñe a un pueblo que hay alguien que nos ama y que nos está esperando para que nosotros seamos perdonados. Dice la Escritura que Noé cometió un error, se embriagó. Su hijo, también había una maldad en el corazón de Cam, cometió un acto inmoral contra su padre y vino él con su ira, con su enojo, con su dolor y con sus cosas, maldijo la generación de Cam. Maldijo a Canaán lo maldijo. Y se fueron para Egipto y para las otras 7 ciudades que conforman Canaán. Y Jafet se fue para Europa y Sem se fue para Asia y el norte de Babilonia, algo así. Y cada uno empezó allí. Y Dios, Cam empezó, porque es que me llamaba la atención aquí, en esta historia, le estoy haciendo, hermano, porque eso fue lo que Dios me dio a mí en una visión el domingo anterior, como a las 2, 3 de la mañana, cuando Él me mostró así, como una película, y yo decía, Señor, eso es como cuando usted le dijo a Zacarías, ¿qué ves? Abra un huequito en la pared y mire lo que están haciendo allá los sacerdotes escondidos. Y dice el Señor, dice que Cam tuvo 4 hijos. El primero se llamó Cus. Dentro de los hijos de Cus tuvo 6 hijos y el sexto fue Nimrod. Entonces, cuando uno empieza a analizar los números, uno dice, claro, todo tiene una secuencia. Uno tiene, digamos, es como la armonía que tiene el Señor. Y cuando uno mira, dice que Nimrod era el sexto. Y mire, dice la Biblia, me da unas características sobre Nimrod. Vigoroso cazador ante Dios, con él se da inicio a la idolatría, se quiere hacer un nombre sobre la tierra, construyendo una torre que llega hasta el cielo, construye ciudades, parece que era ingeniero o arquitecto, porque hizo muchas ciudades. Dice, era el rey de la tierra de Sinar, construyó Babel, construyó Erech, Akkad, Calne, y luego él se va para Asiria, Nínive, Rehoboth, Cala, Resén. Luego mire todo lo que él hizo allí, ¿en dónde? En Egipto. En esta parte, esa es Asia, ¿cierto? África, esa es África. Dice, con cada generación dada sobre la tierra, ¿qué es lo que nosotros vemos en la Biblia? En cada generación que nosotros podemos ver en la Biblia, ¿qué vamos a ver? Conductas repetidas. Vamos a ver comportamientos, mentiras como la de Abraham y Sara. Somos hermanitos, ¿cierto? Hermanitos de la caridad. Pero esta misma conducta y este mismo comportamiento lo tuvo ¿quién? Isaac y Raquel, ¿cierto? Luego se repiten en cada generación. Luego dice, fíjense que a veces nosotros negamos cierto parentesco por miedo a perder la vida. Por miedo a enfrentarnos a alguien decimos mentiras. Por miedo a enfrentarnos a una situación nosotros mentimos. Y miren lo que dice aquí la Escritura. En los tiempos de Abraham hubo hambruna. En los tiempos de Abraham hubo pestes, guerras, injusticias, aflicciones sobre los justos.
En cada una de las generaciones que usted haya podido leer la Escritura y en las que nosotros hemos vivido, la tierra ha vivido lo mismo. La tierra ha pasado lo mismo. Por eso la palabra de Dios es cíclica. Son repetitivas. Y yo pensaba, yo decía, guerra, Señor, ¿cuáles guerras? La primera y la segunda guerra. Pero es que ahorita también tenemos otra guerra. Tuvimos pandemia, claro, la pandemia de la peste bubónica, la peste negra, todo eso y lo que nosotros acabamos de pasar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos repitiendo unos parámetros. Por eso el Señor dice, no hay nada nuevo. Todo está aquí y será repetitivo y se volverá a repetir y volverá hasta cuando venga el Señor, hasta cuando el Señor nos recoja y haga el resto que tiene que hacer para que nosotros podamos entrar a poseer la tierra que Él nos prometió. Y dice la Escritura que cada una de esta generación tienen un límite, que era lo que yo les decía ahorita, en cuanto a los pecados que puede llegar a cometer. Y esto la Biblia lo llama el colmo. El límite que el Señor dice, ¿sabe qué? Hasta aquí se lo permite. De ahí para adelante nos encontramos. Y por eso encontré en Génesis 15:16 que dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y cuando miré quiénes eran los amorreos, dice que eran idólatras, que hicieron un montón de cosas y que todo lo que habían hecho todavía no le habían sacado la ira al Señor. Miren la misericordia, la paciencia del Señor. Luego, Dios con nosotros también tiene un límite. Y no llegue hasta el colmo, porque cuando llegamos al colmo y pasamos los límites, ¿qué dice el proverbio? Yo le apago su vela. Yo le apago su lámpara y después no hay nadie que la pueda encender. Y eso es lo que dice Romanos 1. ¿Qué dice Romanos 1:26? Miren lo que dice, que Él nos entrega ¿a qué? 1:24 dice, por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad por la mentira. Y es lo que estamos viendo ahorita, hermano. La gente está cambiando la verdad por mentiras, por falacias. Nosotros queremos mostrarle al mundo y al hombre cosas que nosotros no somos. Queremos que la gente nos vea de una manera diferente cuando la esencia de nosotros es otra. ¿Pero qué hacemos? Maquillamos, hacemos un montón de cosas para cambiar. ¿Y qué dice el Señor? Si usted sigue en su pecado, si usted sigue en su avaricia, si usted sigue en su idolatría, si usted sigue en su problemática, ¿sabe qué? Yo la voy a entregar allá. Vaya, viva allá, vaya. En la inmundicia, vaya con su concupiscencia, váyase usted con su avaricia, con su codicia, váyase, allá está. Ya no más, porque yo ya le di a usted un tiempo y seguimos jugando con las cosas de Dios. Pero fíjese que él siempre le dice, venga, yo la quiero perdonar, venga, enmiende, vuelvan a amistad, venga otra vez conmigo, porque es que yo la quiero tener, pero si nosotros no queremos. Porque me llama más la atención el mundo, si me llama más la atención la vanidad de la vida, si me llama más la atención la vanidad de mis ojos. Y eso seguirá ahí hasta cuando yo realmente no tome la decisión de querer cambiar. Y no va a ser fácil esos cambios, hermano, porque es que el mundo está tan pegado en nosotros, estamos tan cimentados en las cosas del mundo que nos va a costar mucho trabajo cortar, erradicar, salir y hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo, cada generación, hermano, mire lo que dice Daniel 8:23, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
Fíjense que el Señor que dice, eso es lo que usted quiere, bueno, váyase para allá, que la amarguen, que le den pupuñetes, que la tiren al piso, que no la valoren, porque es que nosotros no queremos alejarnos, no queremos tomar decisiones, no queremos cambiar. Entonces el Señor, como Él ve nuestra persistencia en las mismas cosas, pues Él simplemente dice, bueno, váyase allá, mía. Yo la quiero salvar, yo la quiero valorar, yo la quiero establecer, yo le quiero dar lo mejor, pero usted no, mija. Usted no quiere, caballero, entonces vaya allá donde usted quiere. Vaya, entonces vuelva a su vómito, vuelva a su caminar, porque aquí no hay opción. El pecado no morará en la casa del Señor. Y nosotros somos morada para el Espíritu de Dios, hermano. Por eso el Señor dice, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y si Él está dentro de mí, yo puedo permanecer en Jesús. Y puedo ser edificada y puedo cumplir lo que el Señor ha establecido sobre nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, vuelvo y le repito, porque esta mañana cuando yo oraba y oraba sobre las pruebas que cada uno de nosotros vivimos y pasamos, y cada una de las herramientas que usa el Señor siempre serán para golpe, pasándonos por situaciones que nos asfixian. Pero eso es necesario, dice el Señor. Por eso si estamos en una situación, Dios está prestando oído a usted, ¿qué va a hablar? Porque depende de lo que usted hable, de lo que nosotros expresamos, el Señor dice, ahí está su pecado. Ahí está la situación por la cual usted no se acerca a mí. Porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido situaciones y hemos dicho, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo te doy, si yo te pongo, entonces ¿dónde está usted? Porque eso es lo que dice el Señor, tus palabras son fuertes contra mí. Porque nosotros queremos que todo nos funcione bien, pero ¿dónde está el trato, hermano? ¿Dónde está el trato para que nosotros seamos bellos en el Señor? Para que la gloria de Dios esté en nosotros. Para que la gloria y la luz del Señor se refleje en nosotros. Si no miremos las cosas que tenemos, piense cuál fue ese proceso para que usted tenga sus bellezas en la casa. Y fíjese que cuando yo leía, creo que Proverbios 17, donde dice el Señor en su palabra, dice, el crisol para la plata y el horno para el oro. Así el Señor prueba tu corazón. Así, hermano. Y cuando yo busqué el significado de crisol, dice que es la forma y la manera como el Señor va a buscar algo en nosotros. Su identidad con el Señor. Nuestra identidad con Él. Por eso el Señor dice, vamos con el crisol. Camina la meta en esta prueba. Camina la meta en esta prueba de fuego, de horno. Ya nosotros sabemos los tipos de horno. Porque necesito ver lo que hay en su corazón. Necesito saber qué sale de allí. Si no miremos el fruto de la higuera para que salga el aceite, ¿qué tiene que pasar? No pasa por muchos procesos. Luego nosotros no somos diferentes, hermano. Seguramente a mí el Señor, si soy dura de carácter o si yo soy desobediente, pues me trabajará palo. Me dará varita, me meterá en situaciones duras y difíciles y usted tiene dos opciones, o pelea con el Señor y termina su relación con Él y sale y se va, o usted dobla su servicio y le dice, aquí estoy Señor, por favor no más varita, no más palito. Yo obedezco Señor. Por eso el Señor dice que el pueblo es de dura cerviz. ¿Qué quiere decir que el pueblo es de dura cerviz? Venga, le explico lo que, creo que lo tengo por acá porque es todo lo que me ha enseñado el Señor. Dura cerviz es la persona que no oye la palabra de Dios, que no obedece la palabra de Dios. Y por eso el Señor hace una serie de cosas, hermano. Y por eso el Señor, debido al pecado,
que venía desde Adán hasta Noé, fue juzgado ese pecado, la desobediencia. Y de ahí fue juzgado y luego vino la otra generación y llegó hasta Abraham. Y yo miraba aquí en Abraham en Génesis 11:27 y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y yo me puse a contar cuántas generaciones, y Abraham en la 10ª generación. ¿Y qué es el número 10? ¿La base de qué? Para dar inicio a otra cosa, ¿cierto? Para dar la base para la prosperidad, la base para Dios dar inicio de un nuevo comienzo. Por eso dice, con Abraham voy a empezar el proceso. ¿De qué? De hacer un pueblo para mí. Yo quiero un pueblo. Como cuando uno dice, yo quiero una familia. Yo quiero tener una familia. Quiero tener unos hijos. Entonces lo establecimos un vínculo, un compromiso, un acuerdo matrimonial. Tuvimos los hijos porque queríamos una familia. ¿Y qué? ¿Nacieron los hijos y listo? No, hay un proceso largo. Hay una situación dura y difícil con cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene un carácter diferente, así sean del mismo papá. Y es lo que aquí el Señor nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando, hermano. Es lo que nos está diciendo el Señor. Dice en esta parte, dice, esto me enseña, es decir, el colmo. Esto me enseña que Dios tiene una medida de peso, un tiempo determinado y un grado de tolerancia para el ser humano, para que permanezca dentro de una conducta, de una situación que no es agradable al Señor. No todos tenemos la misma facilidad de salir de situaciones. No todos tenemos la misma facilidad. De pronto en nuestro corazón hay amargura, pero ¿quién le produjo a usted esa amargura, ese resentimiento? Pues como cada uno de nosotros, el instrumento, la persona o la situación trajo esa emoción, pues Dios sabe cómo va a tratar a ese corazón, cómo va a tratar a esa persona para que salga de su amargura, para que salga de su dolor, para que dejemos de hablar con resentimiento, con odio y con amargura. Por eso el Señor dice, Dios hace llamado de atención, trayendo herramientas de juicio o disciplinas para evitar entregarnos a las manos del adversario. Primero Dios le dice, le manda, le dice, una, por aquí, por allá, y cuando ya el Señor dice, no va a cambiar, no va a dar su brazo a torcer, entonces, allá, ese es su deleite, eso es lo que usted quiere, váyase para allá. Y no hay opción conmigo. Porque Dios es generoso en el tiempo. Dios es generoso en la misericordia, en el trato para con cada uno de nosotros. Y por eso dice la Escritura, dice, una vez Dios nos entregue a lo malo, no habrá de vuelta. Pues Él ha apagado nuestra lámpara y ya la luz del Evangelio no está en nosotros y la luz de Cristo no estará sobre la determinación de Dios. Porque si Dios me dice, ¿sabe qué? Váyase para allá. A usted le gusta la avaricia, la codicia, le gusta el adulterio, le gusta la fornicación, le gusta esto, entonces váyase para allá. Porque eso es lo que usted quiere. Yo le quiero ofrecer esto. Esto es lo que yo tengo para usted. Pero si usted no lo quiere, Dios no nos va a obligar, hermano. Porque las cosas con el Señor, mi caminar con el Señor es de voluntad. Es voluntad. Es porque usted quiere una vida diferente. Es porque nosotros anhelamos algo distinto en nuestra vida. No nos hemos cansado cuando uno dice, ¿sabe qué? Yo estoy cansada de esta situación.
¿Por qué, Señor, usted no me cambia esta situación? Dice el Señor, empieza a cambiar usted. Cuando usted empiece a cambiar, todo lo que está a su alrededor cambia. Porque eso yo lo he vivido. Ay, Señor, ¿sabe qué? Estoy cansada con esta situación. Y es usted la que tiene que dar el ejemplo, mija. Es usted la que tiene que cambiar. Es usted la que tiene que tener la forma y la manera de ser diferente para que cambie lo que está a su alrededor. Y a veces yo creo que es el fulano, la fulana que tiene que cambiar. No soy yo. Y si tengo que salir corriendo, yo salgo corriendo. Y si yo tengo que ocultarme de esa persona que viene a formarme pleito, contienda y disensión, yo salgo corriendo y me encierro. Porque a mí el Señor me mostró de una persona de aquí de la iglesia, me mostró una visión con respecto a ella. Ella estaba en su casa y llegó otra persona a formarle pleito, a formarle disensión, y la hermana salió corriendo y yo la veía cómo subía las escaleras y se fue para su cuarto y ¡pum! Trancó. Y se encerró allá y empezó a orar, y allá la otra persona en la parte de abajo hablaba y decía y gritaba y aullaba. Yo decía, uy, Señor, qué tremendo. Si tenemos que hacer como José, tenemos que huir, tenemos que escondernos, así sea debajo de las piedras para que nadie nos amargue la vida, pues tenemos que hacerlo. Así ella se quede hablando, diciendo, o teniendo la actitud que quiera tener. Pero yo tengo que buscar siempre la salida más fácil. Como dice el Señor, en cuanto dependa de ti, busque la paz y sígala. Y es lo que me decía aquí el Señor, es lo que habla aquí el Señor, dice, cuando la maldad del hombre está llegando a su colma, mira hermano, si una persona, vamos a ponerme de ejemplo yo, que yo vengo cometiendo el mismo pecado, que yo vengo haciendo lo mismo, que ya el Señor me lo ha dicho, que ya el Señor me ha llamado la atención de mil formas, y ya el Señor dice, usted no va a cambiar, usted no va a dar su brazo a torcer, entonces venga, empiezo a preparar a otro. ¿No hizo eso con Samuel? Cuando Elí estaba cometiendo falla y ya el Señor le había hablado, ya el Señor le había dicho, había perdido la visión, había perdido todo. ¿Y qué hizo el Señor? Como usted no quiere enmendar, como usted ya perdió todo, como usted ya hizo, entonces vengo, voy levantando esto. Y llegó el día, llegó el momento, llegó la oportunidad, llegó la situación, ¡pum!, se murió. ¿O no vimos eso con la muerte de la reina? Reina muerta, y al minuto estaba el rey. ¡Viva el rey! Y ahora todo el andamiaje que hay que hacer para poner a una persona como rey. Ya lo venían preparando, ¿cierto? 40 años. Y ahora una situación de esa, una persona que pues habla que no le gusta mucho las responsabilidades del reino, que le gusta mucho la vida fácil, porque eso fue toda su vida. Y ahora que tiene una monarquía en sus hombros, ¿cómo será? La reina murió y de una vez ahí está, porque ya así es el Señor. Si nosotros no caminamos, si nosotros no hacemos lo que Dios dice, pues Dios va a poner a otra persona. ¿Por qué? Porque yo seguramente voy a hacer tropiezo para que la obra del Señor avance, para que la obra del Señor crezca, para que el Espíritu de Dios se pueda mover con mayor libertad en el corazón de nosotros. Y por eso dice el Señor, dice, Noé era la 10ª generación, tiempo suficiente para dar inicio al plan de Dios. Recordemos que el número 10 tiene un significado muy importante, responsabilidad humana, es la base de todo plan de Dios para cualquier objetivo trazado. El número 10 representa dentro del alefato hebreo la letra Yod, que representa la mano de Dios, que representa el brazo, que representa el trabajar, que representa el empujar, que representa el poder divino, que representa las señales de Dios. Dios puso su mano, listo. Venga ya con Abraham, ya nació él, entonces vamos a hacer el proceso, porque es que yo quiero un pueblo para mí, yo quiero un pueblo que me ame, yo quiero un pueblo que me sirva, yo quiero un pueblo que me honre. Y yo quiero darle a ellos todo lo que yo tengo.
Yo quiero darles honra, yo quiero complacerlos, yo quiero darles vida eterna. Quiero vivir para ellos y con ellos. Eso es lo que quiere el Señor. Pero como Él es santo, como Él es perfecto, como Él es eterno, y nosotros no podemos llegar a esa estatura, a menos que no pasemos por el proceso, que nos dice la Escritura. Que nos habla la palabra de Dios. Por eso, hermano, este tiempo en el que nosotros venimos siendo probados, siendo pasados por fuego, siendo pasados por diferentes situaciones, es porque Dios está perfeccionando la vida de nosotros. Está esperando que en medio de la prueba, en medio de la situación, usted simplemente diga lo que dijo Job. Recibiremos de Dios el bien y no del mal. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros hemos dicho eso cuando hemos estado en situaciones difíciles, ¿no? No, hermano. Pero mire, hermanos, lo único que yo les puedo decir a ustedes es que mientras su alma y sus emociones estén heridas con amargura y ausencia de perdón, esas enfermedades se van a presentar en nosotros. Entonces, esas amarguras, esa situación emocional, por eso el Señor dice, venga, deme su corazón para que la amargura no llegue a esos extremos. Y a nosotros se nos hace fácil seguir teniendo odios, amarguras, resentimientos, no perdonamos, no tenemos paz con la gente. Y ese es el resultado. Porque las emociones no sanas producen muchas situaciones en el cuerpo. Busque la paz, no se meta en lo que a usted no le interesa. Deje allá que las personas se hagan lo que quieran, pero usted busque su paz. No permita que se contamine su cuerpo con situaciones, hermano. Y por eso el Señor está diciendo que cada uno de nosotros debemos de buscar siempre, hermanos. Estamos en el tiempo en que nosotros vamos a ser redimidos. Y esa redención se están produciendo muchas cosas allá afuera. Guerras, enfermedades, pandemias, hambrunas. Un espíritu de muerte que hay impresionante, porque uno ve todos los días esos accidentes que muestran en las redes sociales. Esas montañas que se vienen abajo, los volcanes que explotan. Bueno, una cantidad, o sea, un caos, un desorden que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, hermano. Y para eso el Señor dice, yo quiero que usted esté conmigo. Por eso necesito usar mis herramientas para poder decirle a usted qué hay en su corazón. Usted aquí no me viene con su amargura, usted aquí no me viene con su falta de perdón, usted aquí no viene con su adulterio y su fornicación, usted no viene a mi presencia con su robo y con su atraco. Aquí no viene, porque dice la Escritura que el pecado no mora, vean. Por eso aquí es un proceso de sanidad y de santidad en el que el Señor está formando en nosotros. Y para que Dios empezara a traer la función del profeta, toda esta situación tenía que presentarse, ¿para qué? Para empezar a preparar a uno, que de él dependía todo lo que hay sobre esta tierra. Todo, hermano, es que cuando nosotros miremos cada cosa que el Señor le dijo a Abraham, tiene un propósito y tiene algo maravilloso. Y uno dice, Dios mío, y hay que corregir algunas cosas que de pronto nos enseñaron y que uno dice, ay Señor, a mí me dijeron esto. No, pero la Biblia me dice otra cosa distinta. Porque es que nosotros somos muy dados a escuchar, pero no leemos la Biblia. Ah, pero que como es Pepito, y Pepito tiene no sé cuántos miles de personas, pues yo creo que está bien, ¿no? Es como la gente que dice, pues allá la comida tiene que ser buena porque llega mucha gente. Y muchas veces usted llega y dice, yo estoy bueno, no, mejor hago mi espagueti en mi casa. O sea, no todo lo que la cantidad no indica, porque yo decía, vea, Señor, si la gente nos mide porque nosotros no somos miles, entonces su obra tampoco sirvió a Jesús.
porque usted tuvo 12 y uno le falló y usted no pasó de los 12. O sea, no es la cantidad, es la palabra, es la esencia, es lo que Dios le ha delegado a cada uno de nosotros para nosotros poderlo hacer. Hermano, esta es la introducción para que el domingo ya entremos en materia con cada una de las cosas que me dice la palabra. Si usted y yo hemos sido llamados para llevar un mensaje de prosperidad, de muerte, de resucitar muertos, de lo que yo ya les dije a ustedes, Dios nos tiene que separar. Dios tendrá que hacer cosas y que nos va a doler en el alma. Pero si Dios la necesita, lo va a hacer. Y yo entendí, yo decía, ahora entiendo por qué el Señor me sacó de mi tierra. Ahora entiendo por qué el Señor me sacó de mi parentela. Ahora entiendo por qué usted me sacó de mi hogar y me llevó en otra tierra. ¿Para qué? Para que no se me devuelva. Y si Dios tiene que sacarla a usted y llevarla a otro sitio, a otra casa, a otro, Dios lo va a hacer. Porque la necesita para que le haga una tarea y una obra. Y usted no puede ser renuente. ¿Por qué? Porque usted tiene una tarea. Y de su obediencia, ¿sabe quién depende? Su familia. La redención de su familia. Porque por la obediencia de Abraham, toda su familia, su descendencia, toda entró en ese proceso de formar el pueblo de Dios. De mi obediencia a las cosas de Dios, mi familia entrará al proceso de la redención. Pero necesito entrar en la obediencia de Dios, necesitamos entrar en esa tarea, que no es fácil, hermano. No es fácil. Vuelvo y le repito, no es fácil. Pero vamos a ser tratados por Dios con palito, con varita, con crisol, con desierto, con hambruna, con enfermedad, con peste, con algo el Señor utilizará sus herramientas para podernos formar y podernos llevar para que la gloria de Dios se dé en su casa, en su país o en donde Dios la quiera llevar. Y yo estudiando esto, yo decía, ahora entiendo tantas cosas mías, Señor. Ahora comprendo tantas situaciones duras, difíciles, tantas cosas, tantos lloros, tantos lamentos, tantas circunstancias. Porque Dios tiene un propósito con mi vida, con mi casa, con mi familia. ¿Sabe con quién? Con mi descendencia, con mi parentela. Todo está bajo, sobre mis hombros. Si yo desisto, ¿quién? Si es que Dios dice, el camino para que su familia entre es usted. Yo la voy a formar, la voy a instruir, la voy a poner, le voy a hacer para que su familia llegue, encuentre el camino expedito y empiece cada uno a luchar y a batallar por lo suyo. Porque digamos, lo que hemos estudiado y lo que dice la palabra es impresionante. Porque una cosa fue el llamado que Dios hizo con Abraham y todo lo que tuvo que pasar Abraham. Y otra cosa es el proceso de Moisés para ser el profeta de Dios y todo lo que vivió Moisés. Y el profeta Isaías, cada uno de esos profetas vivieron situaciones duras. O sea, vuelvo y le repito, mi querido hermano, no es fácil estar en las manos del Señor para ser vasija de honra. ¿Será fácil? Para el que quiera quedarse ahí sentado y no quiera hacer nada. Va ahí, viene y se sienta, calienta el puesto, sale y se va. Pero delante de Dios que estoy haciendo nada. Ya no es fácil, hermano. Porque me estoy dando cuenta ahora que estoy, digamos, como metida con lo de los profetas y eso. Y yo decía, Señor, la verdad que, le decía a Manuelito, yo sé que no sé nada de la Escritura. Uf, Dios mío, Señor, yo
desconozco, a lo mejor ustedes sí saben y entienden y eso, pero yo no, porque yo no me he metido con eso. Yo he ido caminando de acuerdo a lo que el Señor me muestra. Pero algunos, si yo le vi a una hermana que decía, no, es que ese Jeremías, es que no sé qué, y la no sé cuánto, y la no sé qué. Yo decía, ah, sí, yo decía, Señor, yo sí he leído Jeremías, pero así como ella dice, yo no me acuerdo. Ah, si viera lo que dice Zacarías. Uy, sí, Señor, yo lo único que me acuerdo de Zacarías es Zacarías 11, que es el yugo de gracia y el yugo de ataduras y cómo romperlo cuando hay una unión que no estamos de acuerdo porque está sufriendo. Eso es lo que hay que hacer. Lo único que me acuerdo de Zacarías. Pero hoy entendí que cuando Dios le dice, venga, le voy a enseñar. Y yo le abro el camino y usted me va a entender. Porque digamos, es impresionante lo que me enseña Malaquías. Ahora yo digo, uy, Señor, yo le oía a los pastores, decía, y lo que dicen así, yo, ¿qué dirá, Señor? Yo lo leí, pero no me acuerdo. Pero ahora digo, uy, no, si viera lo que dice Malaquías, si viera lo que dice Isaías, pero hoy en el capítulo 27, pero he entendido muchas cosas, hermano, que todo eso ustedes la van a ir aprendiendo. En la medida que yo voy exponiendo las cosas, en la medida que yo voy estudiando todo eso, yo tengo que enseñárselo a usted. A lo mejor usted ya lo sabe, a lo mejor no lo sabe, o usted me puede enseñar a mí, amén, porque todos estamos aquí para aprender. Para no creer que usted sabe más y que yo sé menos, o que yo sé más y usted sabe menos, no, todos somos igualitos. Dios le ha dado un conocimiento, ya admiro a Glorita porque a veces ella dice una cita y digo, esa cita tan genial que dijo Glorita, yo no me acordaba que existía en la Biblia. O lo que habla Manolito, no se lo dice primero de Timoteo, no sé qué me dice. Uy, Señor, yo así no he sido capaz de aprenderme. O las otras personas, a cada una yo digo, chévere la forma, chévere la manera como cada uno de ustedes camina en la palabra de Dios y expresa la palabra de Dios. Pongámonos en pie. Hermanos, cerremos nuestros ojos. Invito también a los hermanos que están allí en el canal, para que usted y yo nos preparemos para esa buena obra que el Señor nos ha llamado. Obra de recamador, como dice la Escritura. Cada uno de nosotros estamos llamados, Señor, a formar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función por hacer. Cuando se construyó el templo, el tabernáculo, Señor, la gente que tenía dones, talentos, el Espíritu, Señor, que vino sobre ellos para poder hacer. Por eso, Señor, ayúdanos si tú nos has llamado, Señor, en estos tiempos duros, difíciles, complicados. Hoy entendí, Señor, de acuerdo a lo que me enseña cada uno de esos profetas, que aquel que ha sido llamado por ti será pasado, Señor, por situaciones duras y difíciles. Cada uno, Señor, de acuerdo a lo que tenemos y somos, así seremos tratados, Señor. Señor, su palabra me enseña que cada una de las semillas, que cada uno de los animales, que cada una de las partes que forman la naturaleza, cada uno de ellos tiene un proceso. Para que nosotros podamos comer una buena fruta, y si tiene cáscara, Señor, tenemos que partirla, pelarla, tenemos que mascarla, tenemos que triturarla para encontrarle el sabor, para poder decir tiene buen sabor o para decir está insípido. Cada parte de la naturaleza, Señor, vive una situación. Así como tú me enseñabas, Señor, con respecto a Isaías, que tú le estabas diciendo, Señor, a Isaías, que el trato para el comino, para el eneldo, para el trigo, era diferente. Eran con golpes, algunos suaves, pero como dice, no será para siempre el golpe y la prueba. Será por un tiempo determinado, dice la Escritura. El tiempo que se necesita para poder sacar,
para poder soltar la semilla, Señor, para que la semilla germine en nosotros y es buscarte a ti en fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tú dices en Zacarías, Señor, que las cosas serán que la plata se funde y que el oro se prueba en el fuego. Así tú probarás los corazones de tu pueblo, de tus hijos, de tu llamado, Señor. Señor, tú siempre haces esas comparaciones con fuego, con situaciones difíciles, Señor, para que nuestra respuesta sea doblar nuestras cerviz, para que nuestra respuesta sea gritar al cielo y pedir la ayuda, Señor, para que nuestra respuesta sea mirar hacia lo alto y extender los brazos, para que tú vengas con oportuno socorro, Señor. ¿Cuántos golpes necesitamos, Señor? Así como dice en tu palabra, Señor, que al joven para que no se salga del camino hay que darle vara por la espalda, Señor, para sacar y cuidar que su alma no se vaya al Seol, Señor. Y tú dices, no tengas miedo que no morirá, porque la corrección será con vara, Señor. Es con el golpe, Señor. Es con la aflicción. Es con tantas cosas que hoy estoy aprendiendo, Señor, en estos tiempos de ayuno, Señor, en estos tiempos de búsqueda contigo, Señor. Sabemos que es duro, Señor, servirte y seguirte. Pero en el corazón y en el corazón de aquellos que tomamos la decisión hace un tiempo, aquí vamos, Señor, con lloro, con lamento, tal vez roto nuestros vestidos, tal vez roto nuestro corazón, afligidos y compungidos. Pero aquí vamos, Señor. Aquí vamos, Señor, porque tú estás buscando corazones para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Así como tú, Señor Jesús, lo dijiste antes de subir al reino, Señor. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu de verdad, Él enseñará toda la verdad. Y por eso queremos que el Espíritu Santo sea nuestro consejero. Y por eso queremos que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Señor, viene a mi mente aquellas preguntas que tú le hiciste a su apóstol. ¿Tú me amas, Pedro, más que a estos? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, libera mis ovejas. Y tú le volviste a preguntar, Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y él entristecido, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Y tú le respondiste, Señor, pastorea, guía mis ovejas. Por tercera vez, Señor, tú le preguntaste a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, con tristeza en su corazón, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo, Señor. Y él le dijo, alimenta a mis ovejas. Señor, tú me enseñaste que el primer mandamiento es oír que Dios es uno solo. Y que ese primer mandamiento viene acompañado de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas. Y por eso, Señor, dice su palabra, oye Israel, el primer mandamiento es oír a Dios. El primer mandamiento es escuchar a Dios y decir que Él es uno solo. Más
y amarás al Señor tu Dios. Porque amar a Dios, hermano, así como el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba, lo mandó a servir, lo mandó a alimentar, lo mandó a guiar, lo mandó a liberar. Eso representa amar a Dios sobre todas las cosas. El servicio hacia los demás. El servicio a los demás y el beneficio que me representa a mí cuando amo a mi prójimo. Eso representa, hermano, el amar a Dios. Por eso Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, ve al cautivo, ve y libera al que está allí cautivo en el pecado. Ve y guía con mi palabra a aquel que no encuentra el camino y que está en la oscuridad. Si tú me amas, alimenta mis pueblos, alimenta mis corderos y mis ovejas. Eso significa, hermano, amar a Dios sobre todas las cosas. Lo dice Marcos, que el amor a Dios es servirle a mi prójimo, que amar a Dios es servirle a Él, entregarnos a Él, en tiempo, en dinero, en disposición para Él. Me enseña la palabra, hermano. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque tú vienes haciendo, Señor, una obra, porque tú lo dijiste, el Espíritu de verdad está en nosotros, Señor. Y Él nos guiará a toda la verdad, Señor. Porque hay muchas cosas, Señor, que están escritas, que no es a la traducción y que no es lo correcto, Señor. Pero vino el Espíritu de verdad sobre nosotros y Él nos guiará para poder saber y conocer la verdad de toda su palabra, para corregir traducciones y errores y equivocaciones, Señor, para no llevar a un pueblo a la mentira, Señor, las falacias. Como tú dijiste, Señor, en Zacarías, cuando diste la visión del rollo volando, Señor, y eso hace representación a la falsedad y a la mentira que había traído el pueblo de Israel, de Babilonia a Israel, y que ellos caminaban en las pesas falsas y en las medidas falsas. Y eso representa, Señor, el rollo volando, Señor. Y aún esa mujer sentada sobre esa medida de efa, Señor, que representa la iglesia que se ha dejado contaminar por la falsedad y por la mentira, de algunos que han comprado la fe, que algunos que venden la palabra le han puesto precio, como dice la Escritura. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que el Espíritu de verdad esté sobre nosotros para no errar y no equivocarnos. Ayúdanos, bendito Dios, para que cuando estemos en la prueba no reneguemos como tú preguntas en Malaquías, Señor. Cuestionas 3 cosas con respecto al mover del sacerdote, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados como sacerdotes, Señor, como predicadores, como líderes, como congregación, como persona de pueblo, Señor. Gracias por esa misericordia y ese brazo extendido, trayendo perdón y vida eterna sobre nuestras acciones y transgresiones. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios amado y Dios eterno. Bendice, Señor, los hermanos que viven en Medellín, Señor. Bendiga a los hermanos de Bogotá, Señor. Bendiga a sus líderes, Señor. Bendiga a ese pueblo fiel, constante para ti, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta. Tú conoces sus afanes, sus aflicciones, Señor. Bendiga a sus líderes con sabiduría y entendimiento, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos que nos escuchan aquí en Bucaramanga y los que están aquí en la congregación, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a entender la verdad de su palabra. Gracias, Señor, porque ahora viene el tiempo de nuestra redención.
Y como cada una de estas generaciones vivieron situaciones duras y difíciles, Señor, nosotros también viviremos. Nosotros también hemos vivido, Señor, situaciones duras, difíciles, situaciones que nos han llevado a la lona, situaciones que nos han dejado, Señor, con los brazos abajo, sin fuerzas para buscarte, Señor, sin fuerzas para orar. Aún en nuestra mente se borra todo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, en estos momentos duros y difíciles para cada uno de nosotros, Dios. Gracias por las respuestas, gracias por lo que vienes haciendo. Gracias por aquello, Señor. Gracias porque me permites cada mañana, Señor, levantarme con gozo, con esa alegría, Señor, con ese entendimiento, con ese deseo de sentarme, Señor, a leer, a escudriñar, a orar, Señor, por su pueblo, a orar, Señor, por ellos, por sus necesidades, para que tú abras el camino, Señor, para que tú traigas contentamiento, para que tú respondas su clamor y sus necesidades. Oh bendito Dios y soberano Cristo, Señor. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Cristo, gracias, Señor amado. Oramos por los hermanos de Venezuela, Señor. Gracias por todo lo que tú has dado para ellos, su honra, Señor. El llevar su nombre allí, Señor, la verdad de su palabra, lo que hemos aprendido, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, por la bondad infinita, Señor, que tú nos das diariamente. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Habla el corazón de cada uno de nosotros, motívanos y permita que sintamos ese deleite de que es escuchar, leer su palabra y entender los misterios y los secretos que están allí, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por la vida del doctor, de sus hijos, Señor. Gracias por mi vida, por mis hijos, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Sigo orando, sigo esperando, Señor, para que tú obres, para que tú abras, Señor. Caminos, oportunidades, tú lo harás, yo lo creo, Señor. Tú sanarás, porque tú dices, yo ya lo sané, yo ya lo hice, yo ya lo voy a hacer. Y por eso, gracias, Señor. Gracias por ese hacer tuyo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días tú haces en nosotros en la medida en que nosotros te permitimos que hagas, Señor. Gracias, divino Salvador. Te bendecimos, te honramos y glorificamos su nombre santo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.